Estimados estudiantes, bienvenidos. En este video vamos a ver un poco acerca de los equipos de protección personal contra la COVID-19. Mi nombre es Omar Tobar, soy instructor del curso COVID-19 Higiene y Seguridad de los Trabajadores y también soy el director general de Ikigai Formación. Para ver acerca de los EPPs que debemos utilizar para protegernos contra la COVID-19, tenemos que empezar por las partes básicas. ¿Cuáles son estas? Comprender que la COVID-19 es una enfermedad que se produce por el virus SARS-CoV-2. ¿Cómo se disemina este virus? El virus se disemina cuando nosotros tosemos o estornudamos, al toser o estornudar. El virus no viaja solo, viaja en gotas de saliva de más de 5 micras, es decir, las gotas de saliva tienen un tamaño mínimo de 5 micras y por supuesto van creciendo. Como un ejemplo, esta esfera que nosotros estamos viendo aquí sería la gota de saliva y en su interior los puntos rojos serían el virus. Cuando la persona tose o estornuda, disemina las gotas de saliva que van llevando el virus. Lo que queremos evitar es que esta gota de saliva que lleva el virus ingrese a nuestro cuerpo, porque claro, nos enfermaríamos de la COVID-19. ¿Qué recomendaciones debemos tomar muy en cuenta? Las recomendaciones van desde la gripe estacionaria, aquella que ya nos ha dado, aquella que podemos tener posteriormente, hasta la COVID-19. Estas recomendaciones son, al momento de toser o estornudar, utilizar nuestro codo. De esta forma, las gotas de saliva que nosotros expulsemos se quedarían en esta parte del cuerpo. Si nosotros al toser o estornudar nos protegemos, tapamos nuestra boca con nuestra mano, el inconveniente será que la gota de saliva que lleva el virus se quedará en la mano. Posteriormente nosotros con esta mano podemos saludar a otra persona o tomar algún objeto. Ese objeto puede ser tomado por otra persona y esta a su vez podría contaminarse. A más de utilizar nuestro codo al momento de toser o estornudar, otra de las recomendaciones que se nos ha dado es hacer el uso de una mascarilla. ¿Por qué? Porque la mascarilla retiene las gotas de saliva al momento en que nosotros estornudamos. Muy importante recordar y hacer énfasis que tanto la recomendación de toser o estornudar al codo como el uso de mascarillas, si bien se aplican para la COVID-19, son recomendaciones que siempre las debemos mantener cuando nosotros tengamos un problema de salud provocado por una gripe estacionaria. Acerca de las mascarillas y los respiradores. Mascarillas y respiradores no son lo mismo. Vamos a ver a continuación cuáles son sus diferencias. Las mascarillas son holgadas. Su función sobre todo es proteger al resto de personas. Su efectividad depende sobre todo del uso comunitario y pueden ser de dos tipos, quirúrgicas desechables e higiénicas. Al decir que su efectividad depende sobre todo del uso comunitario, viene por el hecho que las mascarillas retienen las gotas de saliva de su usuario. Es decir, si mi persona está haciendo uso de una mascarilla, al estornudar, las gotas de saliva se quedarán en la mascarilla y no saldrán y no tocarán superficies, no llegarán a otras personas. Por ende, su efectividad es del uso comunitario. Si es que tenemos 5 personas y una sola no utiliza, pues está poniendo en riesgo a las 4 personas restantes. Un respirador, en cambio, cumple otras funciones. Primero, veamos sus características. Los respiradores son ajustados, hacen un sello facial con nuestro rostro. Aquí ya observamos una diferencia con las mascarillas, que estas son holgadas. La función de los respiradores es proteger al usuario. La función de las mascarillas, proteger al resto de personas. Cuando una persona utiliza un respirador, lo que hace es filtrar la gota de saliva, evitando que ésta ingrese hacia una persona. ¿Por qué filtra la gota de saliva? Porque la gota de saliva es quien lleva el virus. Los respiradores pueden ser de 3 tipos.
desechables, reusables de medio rostro y reusables de rostro completo. Si nosotros quisiéramos resumir en una palabra la función de una mascarilla y la función de un respirador, serían las siguientes. De una mascarilla retener y de un respirador filtrar. ¿Qué es lo que se retiene? ¿Qué es lo que se filtra? Recordemos, no es el virus. Lo que retenemos, lo que filtramos es la gota de saliva que puede portar el virus. Sobre las mascarillas, para comprender de mejor forma su función de retener. Imaginemos una persona que estornuda, ¿ok? Genera una gota de saliva que puede llevar el virus. Esta gota de saliva llega hasta la mascarilla, se queda aquí, ha sido retenida. En el caso de un respirador, su función es filtrar. El estornudo genera las gotas de saliva. Vamos a imaginar que no pudieron ser retenidas. La gota de saliva sigue viajando y para evitar que ingrese una persona a su usuario final, se utiliza un respirador. Tipos de mascarillas. Existen dos tipos de mascarillas, quirúrgicas desechables y las mascarillas higiénicas. Sus diferencias. Las mascarillas quirúrgicas desechables son de un solo uso. Debemos proceder a desecharlas cuando éstas se encuentren húmedas o mojadas. Las mascarillas higiénicas, en cambio, son reusables, es decir, tienen una tela que nos permite continuar manteniendo su uso. Para ello, ¿qué debemos hacer? Al finalizar cada día, cada jornada, dar un mantenimiento, una limpieza. Vamos a ver a continuación más información acerca de estos dos tipos de mascarillas. Acerca de la mascarilla quirúrgica. Como ya explicamos, la misma debe desecharse cuando se encuentre húmeda o mojada. Para comprender esta explicación de mejor forma, vamos a imaginarnos un vaso. Un vaso que vamos colocando agua poco a poco, hasta que llegamos a su borde. Cuando llegamos a su borde, el vaso ya no va a poder retener más agua, por ende el agua se va a desbordar. El mismo principio es el que ocupa la mascarilla. Se va a ir llenando de gotas de saliva y llegará un momento en que ya no podrá retener más gotas de saliva, por ende estas podrían desbordarse. Estas mascarillas deben desecharse al estar húmedas o mojadas. Sobre las mascarillas higiénicas, recordemos, son reusables pero tienen un determinado tiempo de vida útil. Ese tiempo de vida útil lo determina la tela con la que ha sido elaborada. Este tipo de mascarillas necesita una limpieza diaria. ¿Por qué? Porque todo lo que la persona pudo toser o estornudar se va a quedar en la cara interna de la mascarilla. Por temas de higiene necesitamos dar un mantenimiento, una desinfección. ¿Cómo lo realizaríamos? Muy simple. La limpieza diaria debe ser con agua tibia y jabón. Recordemos un dato adicional. Este tipo de mascarillas mínimo deben tener 2 capas de tela. La capa interna debe ser absorbente para que cumpla su función de retener las gotas de saliva. Su capa externa preferiblemente tiene que ser antifluidos. De esta forma la mascarilla nos daría una protección adicional. La capa interna de retener y la capa externa haría una especie de filtración, evitando que las gotas de saliva ingresen hacia nuestro cuerpo. En cuanto a los tipos de respiradores, existen 3 tipos de respiradores. Desechables, reusables de medio rostro y reusables de rostro completo. Sobre los desechables, aquí estamos viendo uno de los ejemplos más famosos hoy en día de este tipo de respiradores. ¿Cuáles son? Los N95. Los reusables de medio rostro y los reusables de rostro completo necesitan filtros para funcionar. El tipo de filtro será adecuado a la función, a la protección que nosotros querramos tener. Sobre los respiradores desechables, vamos a ver un ejemplo de los N95. La característica N95 proviene de un estándar, que es el 42FR84 que lo da la NIOSH. NIOSH es el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos. N95, esta característica significa que
Los respiradores podrán filtrar partículas que van desde las 0,3 micras en adelante, con una efectividad del 95%. Tenemos aquí una inquietud. Acorde a las características que acabamos de observar, ¿será que estos respiradores nos pueden proteger contra la COVID-19? Veamos, recordemos, el virus no viaja solo, viaja en gotas de saliva. Estas gotas, las más pequeñas, van desde las 5 micras en adelante. En cambio, observamos que los respiradores desechables N95 pueden filtrar desde las 0,3 micras. Por ende, por supuesto, los respiradores desechables sí nos pueden servir para filtrar las gotas de saliva que pueden llevar el virus. En base a la información que acabamos de aprender, vamos a ver cuándo debemos utilizar una mascarilla y cuándo un respirador. Para nosotros atender esta inquietud, vamos a partir de la presente referencia, de la presente imagen. Aquí estamos observando personal de salud. A la derecha, personal de salud haciendo uso de una mascarilla y a la izquierda, personal de salud haciendo uso de un respirador. Si nosotros comprendemos cómo el personal de salud debe cuidarse, podremos aplicar dicho conocimiento para cada una de las funciones que nosotros realizamos. ¿De dónde vamos a tomar la información de referencia? De la Organización Mundial de la Salud. Esta organización sacó un instructivo para los trabajadores de la salud en la cual se indicaba qué equipos de protección personal debían utilizar para protegerse de la COVID-19. Este instructivo ustedes lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Organización Mundial de la Salud. No vamos a ver el video, pero sí vamos a ver un resumen de lo que se muestra en dicho video. Por ejemplo, esta ficha es socializada por la Organización Panamericana de la Salud, en la cual se indica un resumen del video. Aquí nos indican qué EPPs se tiene que utilizar en qué situación, aplicado por supuesto al personal de salud. Analicemos con mayor detalle esta información. Primero, partamos por el hecho que estamos observando lo que ya aprendimos, que no es lo mismo una mascarilla que un respirador. Aquí se observa a detalle dónde se encuentran las mascarillas y aquí observamos a detalle dónde se encuentran los respiradores. Ahora analicemos los niveles de atención que tiene que dar un personal de salud. Empezando por, tenemos triaje, recogida de muestras para diagnóstico de laboratorio, caso sospechoso confirmado de COVID-19 que requiera ser admitido en el establecimiento de salud, pero no requiera ningún procedimiento generador de aerosoles, y caso sospechoso confirmado de COVID-19 que requiera ser admitido en el establecimiento de salud y que requiera algún procedimiento generador de aerosoles. Un aerosol, para nuestro conocimiento, es una partícula líquida o sólida que se encuentra suspendida en el aire. Cuando nosotros tosemos, cuando nosotros estornudamos, generamos aerosoles porque liberamos gotas líquidas, que en este caso es una partícula, la cual para nuestro interés nos preocupa que dentro de la misma se encuentre el virus. Ahora sí, empecemos a analizar con mayor detalle, acorde al nivel de atención, cuándo debemos utilizar una mascarilla o un respirador. Empecemos analizando los respiradores. En primer caso, aquí nos indican que una persona tiene que utilizar un respirador cuando deba recoger muestras para diagnóstico de laboratorio. Recordemos, estamos aprendiendo acorde a los ejemplos que se aplican al personal de la salud. ¿Qué es lo que nos indica? Cuando el personal de la salud tenga que recoger una muestra para diagnóstico de laboratorio, tiene que utilizar un respirador. ¿Cuál es la razón? Cuando el personal de la salud tiene que tomar una muestra, por ejemplo, para hacer una prueba PCR confirmatoria de la COVID-19, tiene que ingresar un hisopo por la nariz de la persona del caso sospechoso para tomar una muestra de mucosa. Cuando se hace esta tarea, este procedimiento, es probable que el caso sospechoso genere aerosoles, es decir, tosa o estornude. Por ende, el usuario, el personal de la salud, tiene que utilizar el respirador. ¿Por qué? Porque lo que quiere es filtrar, evitando que la gota de saliva que puede llevar el virus ingrese a su cuerpo.
En segunda instancia tenemos el caso sospechoso confirmado de COVID-19 que requiera ser admitido en el establecimiento de salud y que requiera algún procedimiento generador de aerosoles. Procedimientos generadores de aerosoles son los que observamos aquí en la parte final de esta diapositiva, que nos ponen como ejemplos: intubación endotraqueal, aspiración de las vías respiratorias, ventilación oscilatoria de alta frecuencia, entre otras. Es decir, y en conclusiones, el personal de la salud tiene que hacer uso de un respirador cuando los mismos se encuentren expuestos a aerosoles, a gotas de saliva que a su vez llevarán el virus. ¿Cuándo el personal de la salud tiene que utilizar una mascarilla? Veamos, en el primer caso. Triaje. Un triaje es una entrevista, cuando nosotros vamos donde el médico y nos pregunta acerca de nuestros síntomas, cuando nosotros conversamos con el personal de la salud y le explicamos cuáles son nuestras molestias. Cuando el personal de la salud va a realizar este tipo de actividades, será suficiente el uso de una mascarilla. Si tanto el personal de la salud como el caso sospechoso se encuentran haciendo uso de la mascarilla, su uso será eficaz. Recordemos lo que ya aprendimos: el uso de una mascarilla cumplirá su objetivo, será eficiente, si es que la misma es utilizada de manera comunitaria. Si todas las personas utilizan una mascarilla, cuando éstas tosan o estornuden, las gotas de saliva se quedarán aquí. Por ende, toda la comunidad se encontrará protegida. En el siguiente caso es cuando tengamos casos sospechosos o confirmados de COVID-19 que requieran ser admitidos en el establecimiento de salud, pero que no requieran ningún procedimiento generador de aerosoles. Es decir, y en resumen, el personal de la salud deberá utilizar mascarillas cuando los mismos no se encuentren expuestos a aerosoles. Estas conclusiones nos permiten a nosotros comprender de mejor forma muchas decisiones que ha tomado el Estado. ¿Cuáles son estas conclusiones? Que los respiradores N95 deben ser utilizados específicamente y únicamente por el personal médico, por el personal de salud, cuando tengan que realizar un procedimiento el cual los expondrá a aerosoles, es decir, a las gotas de saliva que se quedarán suspendidas en el aire, las cuales se pueden generar a la vez cuando una persona tosa o estornude. Esta información que acabamos de observar se complementa con el detalle que estamos observando este momento en la diapositiva. ¿Cuál es? Si es que el personal de salud que va a realizar triaje no necesita bata, no necesita respirador y no necesita gafas o protección facial, ¿por qué nosotros que realizamos otro tipo de trabajo sí vamos a necesitar este tipo de implementos? Es más, observemos que el personal de salud que va a realizar triaje tampoco necesita utilizar guantes. Muy importante recalcar, el triaje es una entrevista que se puede realizar con un caso sospechoso o confirmado. La mascarilla es necesaria porque tanto el personal de la salud como el caso sospechoso confirmado estarán haciendo uso de la misma. Por ende será eficaz por su uso comunitario. Esta información nos permite comprender también de mejor forma por qué el Estado ha tomado determinadas decisiones. Una de ellas, lo que observamos aquí, un artículo publicado en El Comercio, que llevaba como título: COVID-19 en Ecuador, COE dispone uso obligatoria de mascarillas para circular en espacios públicos. ¿Cuál es la idea de utilizar una mascarilla obligatoriamente por todas las personas que conforman una comunidad? Recordemos lo que ya aprendimos. Si todas las personas utilizan una mascarilla, los casos sospechosos, las personas que pueden portar el virus, al momento de estornudar, la gota de saliva se quedará en la mascarilla. Recordemos que la función de una mascarilla es retener. Por ende, si todas las personas en el país utilizarían adecuadamente una mascarilla, pues el contagio sería mucho más leve, mucho menor. En este mismo artículo, revisemos uno de los párrafos que tenía el mismo. Decía: el COE Nacional añadió que se podrán utilizar todo tipo de mascarillas excepto la del tipo N95, con el fin de no desabastecer a los hospitales. Las mascarillas N95 solo deben ser usadas por el personal sanitario que está en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Aquí observamos un error. ¿Cuál es?
que ya aprendimos que no existe la mascarilla N95. N95 es un respirador. A pesar de ello, ¿cuál es la idea general que nos da este párrafo? Aquí nos indican que las N95, este tipo de respiradores, tienen que ser específicos para el personal de salud. Y por supuesto, eso ya lo acabamos de comprender acorde a las diapositivas anteriores. Es decir, los respiradores N95 deben ir exclusivamente para el personal de salud que estará expuesto a aerosoles. Nuestras primeras conclusiones. Los respiradores N95 no deben ser el objetivo de las personas, ni para sus domicilios ni para los lugares de trabajo. Los N95 tienen que ser para personal médico que se encontrará expuesto a aerosoles. Uso de mascarillas, sí, este tiene que ser nuestro objetivo. Tanto para nuestro uso personal como en cada uno de nuestros lugares de trabajo, el uso de la mascarilla, su uso obligatorio y comunitario será eficaz. Ahora vamos a ver un poco acerca de los respiradores aplicados para el personal de la salud. Ya observamos que los N95, este tipo de respiradores desechables, cumplían ciertas características. Filtrar desde las 0,3 micras en adelante con una efectividad del 95%. Pero N95 se complementa tanto de un número como una letra. Ya sabemos lo que significa 95, es tiempo de conocer qué significan las letras. N significa que no resisten a partículas que puedan tener aceite. R, que son relativamente resistentes a partículas que tengan aceite. Y P, que son a prueba de partículas que pueden contener aceite. Los números pueden ser tanto 95, que significa que retienen el 95% de partículas, como 100. 100 significa que retienen el 99.97% de partículas. Aquí estamos observando en la presente imagen, a la derecha un respirador desechable y a la izquierda un filtro. Estos filtros se colocan en los respiradores reusables. Y aquí también observamos su cualidad de filtración. N95. ¿Qué significaba esto? Que no resisten a partículas que pueden contener aceite, y el número 95 su porcentaje de efectividad. P100 significa la letra P, que filtran partículas que pueden contener aceite con una efectividad del 99.97%. Recordemos, este tipo de filtros se acoplan a este tipo de respiradores, a los respiradores reusables. Este momento estamos viendo como ejemplo modelos de la marca 3M. La razón por la cual he decidido escoger a la marca 3M para hacer esta presentación es que es la marca más común de equipo de protección personal respiratorio en el Ecuador. El número 2096 es específico del modelo de filtro P100 para 3M. Para conocer un poco más acerca del modelo 2096, observemos. Los 2096 son P100. Observemos de igual forma que existen otros filtros que pueden ser P95. Aquí en las indicaciones que he obtenido del catálogo de 3M, ¿qué nos indica? Aprobación de NIOSH para ambientes que contengan partículas con o sin aceite. 3M recomienda este filtro contra niveles molestosos de gases ácidos. Observemos aquí el estándar NIOSH que explicamos con anterioridad, 42 CFR 84, que nos daba las características que tenía que cumplir una N95. Ahora, a tomar en cuenta, para nuestro personal de salud, los filtros P100 2096, como el filtro que acabamos de observar, el filtro circular, sí van a servir para protegerlos contra la COVID-19. Pero, si nuestro personal de salud quiere que sus filtros tengan una mayor duración de vida, deberán buscar, sea de la marca 3M o cualquier otra marca, filtros especiales que puedan contener, que sean específicos para altos contenidos de humedad. En este caso, un ejemplo son los 3M 7093. ¿Qué pasa con los 3M 7093? De igual forma son P100, pero tienen una característica, para protegerlo de sprays, salpicaduras y humedad. Por ende, estos filtros darán un mayor tiempo de vida en cuanto a protección
y serán mucho más efectivos para la función, para la exposición que tiene el personal de salud al encontrarse expuesto a aerosoles. Vamos a ver un poco ahora acerca de protectores faciales de igual forma que deben ser utilizados por el personal de salud. Una característica muy importante que debemos tomar en cuenta. Recordemos, acorde al cuadro que observamos de la OMS, en qué casos el personal de salud tenía que utilizar gafas protectoras o una protección facial. Muy importante tomar cuenta características de esta protección facial. Si es que tenemos que hacer uso de un tipo de estos equipos, los mismos tienen que ser antiempañantes. Acerca del personal de diversas áreas, los cuales no se encontrarán expuestos a aerosoles, observemos. Este tipo de personas que no estarán expuestos a aerosoles no necesitarán una gafa o una protección facial. Es muy importante comprender esta explicación, ya que de gana serviría si en nuestros lugares de trabajo nosotros invertimos en gafas o protectores faciales para nuestro personal si los mismos no se encontrarán expuestos a aerosoles. Este sería un gasto en vano. Vamos a ver ahora diferencias entre respiradores. En el mercado nacional podemos encontrar tres tipos de respiradores desechables, los cuales son los más comunes de encontrar. ¿Cuáles son estos? Primero, los N95, los KN95 y los FFP2. ¿Cuál es la diferencia entre estos? N95, como vimos, viene de un estándar NIOSH que se lo da en Estados Unidos y tiene sus características que filtran partículas desde las 0,3 micras en adelante con una efectividad del 95%. Un símil a estas características de filtración las da China, pero ellos en cambio colocan como nombre a este tipo de características KN95. Por ende, ¿qué significa? Que si nosotros compramos un respirador desechable KN95, el mismo proviene de China. Similares características de filtración, en cambio, en Europa llevan el nombre FFP2. Si nosotros compramos un respirador desechable FFP2, significa que el mismo proviene de Europa. Para atender una inquietud, ¿existen respiradores N95 hechos en el Ecuador? La respuesta es no. ¿Cuál es la razón? Recordemos. N95 proviene del estándar 42F84 que lo da la NIOSH en Estados Unidos. Es decir, si es que algún proveedor, alguna persona que elaborase respiradores N95 en el Ecuador, para promocionar que los mismos son N95, debería tener una certificación de la NIOSH, una certificación de Estados Unidos. Y eso no se lo da. Estos son específicamente para Estados Unidos. Las conclusiones de la presente capacitación, ¿cuáles son? Recordemos, los respiradores N95 no deben ser el objetivo de las personas. N95 tienen que ser exclusivas para personal médico expuesto a aerosoles. Mascarillas, sí, ese tiene que ser nuestro objetivo, pero recordemos, su efectividad será la adecuada siempre y cuando su uso sea comunitario. Hemos finalizado el presente video. Espero que la información que se ha compartido con ustedes haya sido de utilidad. No se olviden de visitar nuestra página web y de igual forma visitarnos en redes sociales. Nos pueden encontrar como Ikigai Formación. Para mí ha sido un gusto. Que pasen bien. Hasta luego.